1862, un agricultor que trabajaba la tierra en el estado de Veracruz, México, encontró algo que no debería estar ahí. A menos de 1 metro de profundidad, enterrada bajo la vegetación de la selva tropical, había una cabeza humana gigantesca hecha de piedra maciza. Tenía rasgos individuales, precisos, con una expresión que no era la de un símbolo religioso abstracto, sino la de un retrato. La cara de alguien real, de alguien específico, capturado en basalto volcánico con una destreza técnica que en ese momento resultaba inexplicable para una civilización de la que casi no se sabía nada. El mundo académico tardó décadas en tomarlo en serio. Hoy existen 17 de estas cabezas. Han sido estudiadas por generaciones de arqueólogos, analizadas con tecnología avanzada, exhibidas en museos de México y del mundo. Y sin embargo, cuanto más se investigan, más claramente emerge un patrón que los arqueólogos reconocen, pero que rara vez se explica con la directness que merece. Alguien intentó borrar estas cabezas, no en un acto impulsivo de vandalismo, sino en un proceso de 3 etapas, deliberado, coordinado, que requirió el trabajo de centenares de personas durante un tiempo considerable. Y ese proceso de borrado, que es perfectamente documentable mediante evidencia arqueológica verificada, es más perturbador que cualquier teoría de civilizaciones perdidas que pueda encontrarse en Internet. Porque lo que se intentó borrar no es lo que la mayoría de la gente asume. Si los procesos de destrucción y encubrimiento histórico, los que dejan evidencia en la piedra, te generan la sensación de que hay algo que no nos han contado bien, quédate hasta el final. La evidencia en este caso es real, es verificable y es suficientemente inquietante por sí sola. Si los misterios donde la arqueología verificada resulta más perturbadora que cualquier especulación te producen esa sensación de que la historia oficial siempre omite algo, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vamos a examinar no requiere ninguna teoría extraordinaria. Los hechos son suficientes. Empecemos por lo que sabemos con certeza, porque aquí la certeza ya es extraordinaria. Las 17 cabezas colosales olmecas están talladas en basalto, no en cualquier basalto, en basalto de las montañas de la Sierra de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. El geoquímico José Luis Rubalcaba analizó muestras de las cabezas y confirmó ese origen con análisis de composición mineral. La piedra es de ahí, no hay discusión sobre ese punto. El problema es la distancia. Las montañas de los Tuxtlas están entre 60 y 150 kilómetros de los sitios donde se encuentran las cabezas. San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes. Esa distancia, en condiciones normales, no parecería un problema insalvable, pero estas no son condiciones normales. El territorio entre las montañas y los sitios olmecas es selva tropical densa, pantanos extensos y ríos de caudal variable. No hay caminos naturales, y en la Mesoamérica del segundo milenio, antes de Cristo, no existían ruedas para el transporte de carga. No existían caballos, ni bueyes, ni ningún animal de tiro, porque los grandes mamíferos que los habrían podido proporcionar ya habían desaparecido del continente americano miles de años antes. Todo movimiento de materiales pesados dependía de la fuerza humana, de la ingeniería aplicada con madera, agua y cuerdas. Algunos bloques de basalto transportados pesan aproximadamente 40 toneladas. Para tener una referencia concreta, eso equivale al peso de 6 vehículos de tamaño grande apilados. Y se movieron, con una precisión que permitió no solo trasladarlos, sino esculpirlos después, con detalle anatómico sorprendente. En 1994, un equipo de investigadores intentó replicar parcialmente esta hazaña. 80 personas lograron desplazar una réplica de 10 toneladas a algunos kilómetros en condiciones controladas. Las cabezas reales pesan entre 4 y 5 veces más, y el recorrido no era en condiciones controladas. Era selva, pantano y río. La explicación más aceptada entre los arqueólogos involucra sistemas de troncos rodantes combinados con transporte fluvial en balsas durante las épocas de crecida. Es una hipótesis razonable,
También implica un nivel de planificación logística, coordinación social y conocimiento geográfico que, para la época en que fue ejecutado, no tiene paralelo conocido en todo el continente americano. Ese nivel de organización no aparece de la nada, y eso es precisamente lo que hace que la siguiente parte de esta historia sea tan significativa. Los olmecas son lo que los historiadores llaman la cultura madre de Mesoamérica, no porque sean los ancestros genéticos de todas las civilizaciones que vinieron después, eso es una simplificación excesiva, sino porque establecieron patrones culturales, iconográficos y arquitectónicos que otras civilizaciones posteriores, incluyendo los mayas y los aztecas, incorporaron y desarrollaron. Florece aproximadamente entre el año 1500 y el 400 a.C. Para poner eso en perspectiva, cuando los olmecas ya estaban transportando bloques de basalto de 40 toneladas a través de la selva y tallando retratos individuales en piedra, la guerra de Troya estaba ocurriendo en el Mediterráneo oriental. Homero todavía no había nacido. La ciudad de Roma era tierra, sin urbanizar, y sin embargo, los olmecas no aparecen en el imaginario popular con la misma presencia que Egipto o Grecia. Hay razones históricas y políticas para eso que valdría la pena examinar en otro video. Por ahora, lo relevante es esto: los olmecas no eran una civilización primitiva en ningún sentido que ese término pueda tener. Eran una sociedad compleja, con jerarquías claras, con capacidad de organización a gran escala, con un sistema de creencias elaborado y con artesanos capaces de un nivel técnico que no debería subestimarse. La arqueóloga Anne Cyphers, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, lleva más de 3 décadas excavando en San Lorenzo, el sitio olmeca más antiguo y el que contiene el mayor número de cabezas colosales. Sus trabajos han establecido que San Lorenzo fue ocupada con intensidad entre el año 1500 y el año 900 a.C., aproximadamente, y los datos estratigráficos, el análisis de los niveles de suelo y de los materiales encontrados en cada uno, revelan algo que es central para entender lo que pasó con las cabezas. San Lorenzo no fue abandonada gradualmente, fue interrumpida. Hay evidencia de una transformación cultural brusca alrededor del año 900 a.C. El sitio continúa siendo habitado después de esa fecha, pero algo cambia, y lo que cambia, de manera documentada y verificable, incluye el trato que reciben las propias cabezas colosales. Lo que la arqueología ha documentado en las cabezas olmecas, con evidencia directa y sin necesidad de ninguna especulación, es un proceso de daño que tiene características muy específicas que no corresponden a ninguna de las formas habituales en que los monumentos antiguos se deterioran. El daño es intencional. Eso no está en discusión dentro de la comunidad arqueológica. Lo que sí genera debate es la secuencia exacta y la motivación. Pero la intencionalidad del daño es clara, entre otras razones, por el patrón de las marcas. Los investigadores que han estudiado las superficies de las cabezas con instrumentación de precisión han identificado marcas de herramientas de piedra aplicadas deliberadamente en zonas específicas del rostro. No son fracturas de presión geológica, que producen patrones irregulares y no selectivos. Son golpes dirigidos, concentrados en áreas particulares: los ojos, la nariz, la boca, el resto de la cabeza, el casco o tocado que la rodea, las orejeras, los rasgos laterales. Permanece en muchos casos relativamente intacto. El daño se concentra en los elementos centrales del rostro, en las partes que definen la identidad individual de cada retrato. Eso tiene un nombre en la literatura arqueológica: mutilación ritual de monumentos. Y no es exclusivo de los olmecas. Los mayas lo practicaron, los aztecas también, pero en el contexto olmeca tiene una particularidad que lo hace singularmente significativo. El daño ritual a las cabezas colosales coincide cronológicamente con un periodo de transición política documentado en San Lorenzo. No estamos hablando de destrucción aleatoria.
Estamos hablando de destrucción en un momento específico, probablemente asociado a un cambio de poder o a un conflicto entre facciones dentro de la propia sociedad olmeca. Hay una cosa más. Las cabezas no quedaron tiradas donde fueron dañadas, fueron movidas. Y su destino final es lo que convierte este caso en algo que la explicación habitual de transición política no termina de cubrir por completo. En 1969 y 1970, el arqueólogo Michael Coe, profesor de la Universidad de Yale y uno de los investigadores olmecas más influyentes del siglo XX, publicó los resultados de sus excavaciones en San Lorenzo en el Journal of Field Archaeology. Lo que documentó en detalle fue algo que los arqueólogos que habían trabajado en el sitio antes que él habían observado pero no habían analizado sistemáticamente: la presencia de lo que él llamó líneas de monumentos. Las cabezas y otros monumentos olmecas de San Lorenzo no estaban distribuidos de manera aleatoria por el sitio. Estaban agrupados en configuraciones específicas, en algunos casos enterrados de manera deliberada, con orientaciones que no parecen accidentales. Los estudios posteriores de Ricardo Diel, de la Universidad de Texas, y de David Grove, de la Universidad de Illinois, profundizaron en este patrón y llegaron a una conclusión que se ha sostenido en la literatura especializada desde entonces. El enterramiento de las cabezas no fue un acto de abandono, fue un acto de clausura. En varias de las fosas donde fueron depositadas las cabezas, los arqueólogos encontraron evidencia de preparación del espacio: arcilla trabajada, materiales de relleno seleccionados, en algunos casos objetos colocados junto a las cabezas antes del sellado. No se trata de la manera en que una civilización se deshace de material sobrante. Se trata de la manera en que una civilización entierra algo que considera que debe quedar fuera de la vista, pero que al mismo tiempo trata con un cuidado que indica que no lo percibe como basura. Y entonces surge la pregunta que los datos arqueológicos plantean sin respuesta definitiva. ¿Por qué ese cuidado? ¿Por qué esa precisión en el enterramiento de algo que previamente habían dañado de manera deliberada? Para entender el alcance de lo que estamos describiendo, es necesario detenerse en un detalle arqueológico que es menos conocido que el misterio de la logística de transporte, pero que en términos históricos es igual de significativo. Algunas de las cabezas colosales olmecas no fueron esculpidas originalmente como cabezas. Esta afirmación no es especulación, está documentada con evidencia directa. Al menos, en el caso de varias piezas analizadas en detalle, incluyendo lo que los arqueólogos designan como San Lorenzo Monumento 7 y otros, y Tashetate, ejemplares estudiados por la investigadora Ann Cyphers, los análisis de superficie revelan que la forma actual fue tallada a partir de bloques que previamente habían tenido otra configuración. En algunos casos, la forma anterior corresponde a lo que los arqueólogos llaman tronos olmecas, asientos ceremoniales de grandes dimensiones, también de basalto, que eran utilizados por los gobernantes como símbolos de autoridad durante las ceremonias públicas. Alguien tomó los tronos de los gobernantes y los convirtió en cabezas de gobernantes. La interpretación más aceptada en la literatura especializada, sostenida entre otros por los trabajos de Rebeca González Lauc, directora de las excavaciones de la Venta para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INAH, es que este proceso de reconversión ocurrió en momentos de transición dinástica. Un nuevo gobernante, al asumir el poder, mandaba transformar el trono de su predecesor en una cabeza colosal. Era una forma de preservar la memoria del anterior dirigente, mientras simultáneamente se redefinía el símbolo de autoridad para el periodo nuevo. Es una interpretación políticamente coherente, y hay evidencia que la sostiene, pero genera una pregunta incómoda que la interpretación política no resuelve completamente. Si la reconversión era un acto de conmemoración del gobernante anterior, ¿por qué ese mismo gobernante conmemorado fue después dañado ritualmente y enterrado? La secuencia completa,
trono convertido en cabeza, cabeza dañada, en el rostro, cabeza enterrada con cuidado, forma un arco narrativo que ninguna explicación única termina de cubrir de manera satisfactoria. Aquí es donde este caso deja de ser simplemente un rompecabezas arqueológico y se convierte en algo que dice algo más amplio sobre cómo las civilizaciones antiguas, y quizás las modernas, manejan el poder, la memoria y el miedo a lo que no controlan. Las cabezas olmecas son retratos individuales. Esto es un consenso en la arqueología. Cada rostro representa a una persona específica, probablemente un gobernante o un miembro de la élite más alta. Los rasgos son suficientemente distintos entre cabeza y cabeza como para descartar que se trate de representaciones de un tipo genérico o de una deidad. Cada una tiene una fisonomía propia, con proporciones, expresiones y detalles anatómicos que, según los investigadores de la Khan Academy y del World History Encyclopedia, que han sistematizado la evidencia, son notablemente individualizados para el periodo. Esos individuos, además, eran retratados con un nivel de realismo que no tiene paralelo en el resto del mundo en ese momento histórico. La civilización maya, que es la que mejor conocemos del mundo prehispánico mesoamericano, alcanzará ese nivel de representación artística siglos después. Los olmecas lo tienen ya. Y ahora pensemos en la secuencia que hemos documentado a lo largo de este vídeo paso por paso. El primer paso. El trono del gobernante anterior es tomado y reconvertido en una cabeza colosal que preserva sus rasgos. Es un acto que tiene algo de honorífico, aunque también de apropiación. El segundo paso. Esa cabeza, con el rostro del gobernante anterior, es dañada de manera deliberada, precisamente en los ojos, la nariz y la boca. En muchas culturas mesoamericanas, este patrón está documentado en contextos mayas y aztecas posteriores, y presumiblemente refleja una creencia más antigua compartida. Los rasgos del rostro de una imagen son lo que le otorga a esa imagen su poder. Los ojos son lo que ven. La boca es lo que habla. La nariz es lo que respira. Neutralizar esos elementos en una imagen es, dentro de esa cosmovisión, neutralizar su capacidad de actuar en el mundo. El tercer paso. La cabeza neutralizada es enterrada, no arrojada, sino colocada con cuidado, con orientación específica, en algunos casos con objetos depositados junto a ella. 3 pasos. Reconvertir, neutralizar, sellar. Ahora, hay algo que los investigadores señalan sobre este proceso, y que no suele aparecer en los vídeos de divulgación, probablemente porque requiere una capacidad de reflexión más lenta que un vídeo rápido no permite. El nivel de recursos invertidos en este proceso de borrado es equivalente o superior al nivel de recursos invertidos en crear las cabezas. Mover un bloque de 40 toneladas desde las montañas de los Tuxtlas requirió centenares de personas y semanas de trabajo. Dañar una cabeza de ese tamaño de manera controlada, sin fracturarla completamente, también requiere herramientas específicas y personas que saben lo que hacen. Moverla a su lugar de enterramiento y sellarlo adecuadamente es otra operación logística de consideración. En ninguna de esas etapas hay torpeza, improvisación ni descuido. Hay intención, hay organización y hay, en algún punto de ese proceso, alguien que tomó la decisión de que todo esto era necesario. Lo que esa persona sabía, lo que hizo que ese esfuerzo enorme le pareciera justificado, es precisamente lo que no nos ha llegado. Los olmecas no tenían un sistema de escritura que haya sobrevivido. Lo que nos dejaron es piedra, y la piedra, en este caso, dice que hubo algo suficientemente significativo o suficientemente amenazante como para que una sociedad entera dedicara recursos comparables a los de la construcción al proceso de neutralizar y enterrar los retratos de sus gobernantes anteriores. Hay una trampa en la que caen muchos videos sobre este tema y vale la pena nombrarla directamente para poder evitarla.
La trampa es reemplazar el misterio real con un misterio falso. Inventar una civilización perdida sin nombre, sin evidencia, sin contexto, porque eso parece más dramático que la verdad. Pero la verdad, en este caso, no necesita dramatismo adicional. Lo que la arqueología nos ha dado con las cabezas olmecas es esto: la evidencia de que una civilización que alcanzó un nivel técnico y artístico sin precedentes en el continente americano, para su época desarrolló también, de manera paralela, un sistema deliberado para borrar a sus propios líderes de la memoria visual accesible. No todos, no siempre, pero con una frecuencia y una metodología suficientemente consistentes como para que el patrón sea reconocible. El doctor Richard Deal, de la Universidad de Texas en Austin, y autor del libro The Olmecs, America's First Civilization, publicado por Thames y Hudson, describe este patrón como uno de los comportamientos rituales más intrigantes del registro arqueológico mesoamericano, porque combina, de manera que no tiene fácil explicación, la destrucción y el cuidado, el borrado y la preservación. Y hay una implicación que ese patrón tiene para algo más amplio que la historia olmeca. Todas las civilizaciones construyen monumentos para ser recordadas, pero algunas civilizaciones también construyen mecanismos para olvidar ciertas cosas de manera controlada. El problema es que cuando esos mecanismos funcionan bien, lo que se olvida desaparece sin rastro. Y cuando funcionan mal, cuando el enterramiento no es suficientemente profundo, cuando el daño no elimina completamente los rasgos, cuando el paso del tiempo saca a la superficie lo que se intentó sepultar, nos quedamos con una evidencia de borrado sin el contenido que fue borrado. Eso es lo que tenemos con las cabezas olmecas, la evidencia del proceso de neutralización, sin la memoria de lo que ese proceso neutralizó. Y esa ausencia, lo que no sabemos y quizás no podamos recuperar, es más significativa que cualquier respuesta que alguien pueda construir para llenarla. Las cabezas olmecas están hoy en museos bien iluminados, con carteles explicativos claros, con texto académico que las describe como monumentos de una civilización extraordinaria. Y lo son. Todo eso es verdad. Pero la mayoría de los visitantes que pasan frente a ellas no saben que los ojos que miran tienen marcas de golpes deliberados. No saben que la piedra de la que están hechas fue transformada desde otra forma anterior. No saben que en algún momento alguien decidió que era necesario enterrarlas con el rostro orientado en una dirección específica. Te dejo con una pregunta que creo vale la pena pensar. Cuando una civilización invierte recursos iguales o superiores en borrar algo que en crearlo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder y sobre qué es lo que los poderosos, en cualquier época, consideran verdaderamente peligroso? Escríbelo en los comentarios. Hay respuestas muy distintas para esa pregunta dependiendo de desde dónde la mires, y me interesa genuinamente la tuya. Si este tipo de análisis, donde los hechos verificados resultan ser más perturbadores que las teorías inventadas, te parece útil para entender la historia desde un ángulo que los libros de texto no siempre toman, suscríbete al canal. Hay más historias donde el borrado deliberado dejó más preguntas que respuestas. Nos vemos en el próximo video.